En esta hermosa mañana les saludo con gran gozo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Sean muy bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Permítame recordarle que nos reunimos en este lugar con un propósito. Nos reunimos para adorar a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Recuerde que la adoración privada y pública es la respuesta del pueblo de Dios a las grandezas de nuestro Señor del pacto. Y por supuesto es nuestra respuesta a sus grandes misericordias. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Hoy es día de Pentecostés, como lo señala el color rojo. En el calendario litúrgico, en el año cristiano, se celebran los principales acontecimientos especialmente en la vida del Señor Jesús, pero también, por supuesto, acontecimientos como la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Así que el día de hoy nos enfocamos en celebrar el don del Espíritu, un don dado por el Señor para la vida y para la misión. Dios, a través de su Espíritu, ha venido a morar a la iglesia y ha venido a darnos poder para llevar a cabo la misión que Él nos ha dado. Bueno, ese es un día especial, por supuesto, porque es Día del Señor, pero también es un día especial porque hoy recibimos nuevos miembros y hoy tendremos ambos sacramentos. Tendremos, por supuesto, el sacramento de la Santa Cena, pero también hemos de administrar el sacramento del bautismo. Y nos da mucho gusto que usted pueda estar esta mañana para atestiguar este hecho tan importante. Bueno, también pues estamos celebrando cumpleaños esta semana como, de la misión. Samuel Bernal cumplió años aquí en la iglesia. ¿Qué cumpleaños celebramos esta semana? Mayo es así como que no tan popular para haber nacido, ¿no? Y aniversarios de boda tampoco tenemos. ¿Quién, perdón? Grecia cumplió años. Hoy es su cumpleaños. Bueno, felicidades entonces a Grecia por su cumpleaños. Muy bien. Ahora bien, algunos asuntos en la vida en Jesús. Número 1, y usted sabe, la vida siempre estará llena de contrastes. Para un pastor, por ejemplo, la vida tiene agudos contrastes. En un momento estás celebrando con una familia, al siguiente momento estás llorando con otra familia, ¿no? Entonces la vida es así. La familia Peña está bien, se hicieron una prueba y todos salieron negativos. ¿Sí? Ya sabíamos que nuestro hermano Omar era medio negativo, pero no, bueno, salieron muy bien y estamos muy agradecidos al Señor por su misericordia, por su bondad. Bendito sea su santo nombre. Pero al mismo tiempo, también hay otros que unos sanan, otros se enferman. Nuestro hermano Abimael dio positivo a COVID. Oren por él. Si pueden hablarle, anímenlo. Le dio mucho gusto escuchar a algunos hermanos que le hablaron y le preguntaron cómo estaba. Le animo a que así lo haga. También, algunos de ustedes lo conocieron, otros no. Él fue un niño joven que creció en la iglesia y está bastante grave ahora por COVID. Su nombre es Tony Fuentes, hijo de Misteli Estrada. A algunos no les suena nada el nombre, pero quienes lo conocen, les pedimos que oren por él. Él está bastante delicado por COVID. Entonces, vamos a agradecer sus oraciones, por favor. Asimismo, Abimael nos pedía que sigan orando por su jefa, Miriam. La jueza Miriam está bastante delicada, ya lleva tiempo, pero al parecer el problema ya no es tanto el COVID, sino una bacteria, tal vez, lo más seguro una bacteria intrahospitalaria, no lo sé, no sé todos los datos, pero les pedimos que oren por ella. Sigan ustedes orando, por favor, pues también por las personas que tienen algún padecimiento crónico, degenerativo, etcétera, ¿no? Bueno,
Nos pide la familia Hernández Vargas orar por Daniel, su hijo, que ya tendrá algunos exámenes para ingresar al ejército. Entonces vamos a tenerlo en oración también. Que recuerde siempre lo que escuchó de niño aquí en la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces les rogamos que estén orando por todos estos motivos y otros motivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, le quiero recordar a usted que vino en la mañana, a las 6 de la tarde, le invitamos a conectarse para participar en las clases de escuela dominical a través de la plataforma Zoom. 6 de la tarde tenemos escuela dominical. Y el martes se reúnen los varones presencialmente y estamos invitando a todos los varones. Ya saben ustedes cuáles son los parámetros. Usted puede, mire, desde los más chiquitos, desde secundaria hasta Don Beto. Cuando no está Don Beto, es Ernesto la referencia. Así es. ¿Verdad, Ernesto? Así es. Así es. Entonces, cuando no está Don Beto, Ernesto es el referente, entonces. Pero bueno. Bien, esperamos que ya estén de nuevo don Manuel, don Beto y demás estén aquí con nosotros en la reunión de varones. Todos los varones están invitados todos ustedes este martes a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, entonces le animamos a que esté usted orando, esté usted participando, creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Un par de cosas nada más. Queremos pedir que también tengan en mucha oración, estaba olvidando mencionarlo, pero es muy importante, a mis queridas hermanas, doña Basi, doña Gladys. Doña Basi irá a Ciudad del Carmen para que le atiendan un problema de las muelas y ella pide que oren porque su presión de pronto se dispara cuando va ahí. Y entonces doña Gladys necesita una operación de la vista, una operación que le dijeron que es para ayer, le dijeron, ¿no? O sea que tiene cierta urgencia, ¿no? Entonces, bueno, le piden 21,000 pesos, así que la iglesia puede participar apoyando a doña Gladys para que pueda tener esta operación que necesita pronto y su vista no sufra más. ¿De acuerdo? Entonces, le animamos. Otra cosita quería decirle, el Ministerio de Apoyo Alimentario continúa y queremos invitar a todos aquellos de ustedes que todavía no han tenido la oportunidad, infórmense y participen proveyendo alimentos para 21, 22 familias. Ya estamos con una nueva modalidad, ya no se están dando los pollos ya cocinados, sino las familias dijeron que estaría bien tener el pollo para preparar, pero aparte reciben despensa. Entonces, creo que podemos nosotros continuar con esto y ¿sabe qué? Con la cantidad que se estaba aportando podemos alcanzar a más familias, así que le invitamos a usted a estar apoyando este ministerio. Continúe, por favor, orando y participando en este ministerio. Y bueno, eso es todo por ahora. Nada más quiero señalar, hoy, una vez más le digo, vamos a recibir como miembros en plena comunión por profesión de fe y bautismo a Carla Hernández por profesión de fe. Vamos a recibir a Jonathan por profesión de fe. Vamos a recibir a Luis Hernández ahí. Y ahí atrás a Ricardo Ricalde, todos ellos, ellos dos, mejor dicho, por profesión de fe y bautismo. Así que estamos muy contentos, por la gracia de Dios, tenemos nuevos miembros en plena comunión en la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces le pido que prepare su corazón para adorar al Señor y le pida al Espíritu de Dios que le permita elevar su corazón al cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Preparémonos para adorar al Señor. El llamado a la adoración viene del Salmo
104, comenzando en el versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nos hemos reunido en este día para adorarte y en particular para adorarte por el maravilloso e incomparable don del Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios Espíritu Santo, por morar en nosotros. Recibe junto con el Padre y el Hijo nuestra adoración, porque te adoramos con gozo, celebrando tus poderosos hechos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cantemos al Señor. Esta es una canción nueva para ustedes, pero la irán aprendiendo poco a poco.
Siendo guiados e impulsados por el Espíritu de Dios, oremos confesando nuestros pecados. Santo Señor, por el Espíritu Santo tú dices: limpiémonos de toda corrupción de cuerpo y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero yo he sido más pasivo que agresivo hacia el pecado en mi vida. Yo me he acostumbrado más que batallado el pecado. He buscado más el pecado en lugar de combatirlo. He alimentado más que huido de los patrones de pecado en mi vida. Hago mi confesión en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su asiento para hacer su propia confesión. Pídale al Espíritu de Dios que Él revele todo pecado de palabra, pensamiento, sentimiento, acción, imaginación, actitud, y que el Espíritu Santo pueda guiarle a la cruz de Cristo para apropiarse por la fe del perdón que Cristo ganó con su sangre para su pueblo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque parte del ministerio de tu Espíritu es convencernos de pecado, pero también apuntarnos a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, esta mañana, por la gracia de Dios, tengo el gozo de ser portador de buenas noticias para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, para todos aquellos que han confiado y que están confiando en Cristo Jesús y solo en Él para el perdón de sus pecados. Le pido entonces, creyente en Cristo Jesús, que escuche la palabra de Dios. Si usted no es creyente, esto no es verdad acerca de usted, pero pudiera ser verdad si usted se arrepiente y cree en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a Tito, donde él dice lo siguiente: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Las buenas nuevas del Evangelio son que Dios nos salvó, no por obras que nosotros hicimos, sino por su misericordia a través del lavamiento, de la regeneración del Espíritu Santo, el cual ha sido derramado en nosotros, como dice Pablo aquí, para que justificados por su gracia seamos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Creyente, esas son buenas noticias para usted. Y es mi gozo, como ministro del Evangelio del Señor, por la autoridad de su palabra, pronunciar su perdón sobre todos aquellos de ustedes que en verdad se arrepintieron de sus pecados y que confían en Cristo para salvación. Hermanos, tengamos gozo, porque en Cristo somos perdonados. Amén. Nos ponemos de pie para celebrar la gracia de Dios.
Y es nuestra oración que el Señor sople su aliento de vida, que el Espíritu de Dios sople su aliento y haga vivir los huesos secos en nuestra iglesia y nos haga una iglesia vibrante, una iglesia viva, una iglesia llena de amor y de pasión por el Evangelio. Bien, hermanos, hemos sido perdonados por el Señor. Celebremos ahora la comunión de los santos, es decir, la comunión de aquellos que creen en Cristo Jesús. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Celebre usted la presencia de sus hermanos, exprese su gozo. Obviamente podemos hacerlo de manera lo más personal posible. Confesemos nuestra fe. En esta mañana usamos el Catecismo de Heidelberg para dar voz a la fe que creemos como cristianos. Y de esta manera, al confesar nuestra fe, reafirmamos nuestra lealtad a nuestro gran Señor del pacto, quien nos dice: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. Confesemos lo que creemos. ¿Qué crees del Espíritu Santo? Que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, y que viene a morar en mí para que por la verdadera fe me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Por favor, tome su asiento. Antes de orar, quiero recordarle que ahí a la entrada tenemos unos recursos para la oración. Entre estos, este boletín de oración para orar diariamente por la iglesia perseguida. Tome el suyo, por favor, para poder interceder todos los días por los cristianos que son perseguidos por su fe. Por otro lado, ahí tenemos una fotografía, una tarjeta ahí con la información de un misionero que estamos apoyando en oración y que queremos apoyar también económicamente para que el Evangelio se extienda en Colombia. Varios de ustedes lo conocen, su nombre es Matt King. Ahí tome usted su foto y póngala ahí, como decíamos la semana pasada, en un lugar visible para que esté orando por él todo el tiempo. Y bueno, también de manera personal les pido, agradeceré mucho sus oraciones. Mi mamá vino ayer, está bastante, bueno, no está grave ni nada por el estilo, pero está delicada del corazón y entonces andaba no muy bien en estos 2 días anteriores. Entonces les pido que oren por ella también, por favor. Bueno, vamos a orar. Bendito seas, Señor. Bendito seas por haber derramado tu Espíritu en nuestro corazón. Bendito seas porque cada creyente ha sido bautizado con tu Espíritu. Bendito seas porque lo que prometiste, ese don precioso, es una realidad en la iglesia hoy. El Espíritu mora en la iglesia y el Espíritu mora en el creyente. El lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba, ahora es la iglesia. Cada creyente en particular. Bendito seas, Señor. Gracias porque lo enviaste para ser nuestro consolador, para guiarnos, para consolarnos, para animarnos, para redarguirnos, para llevarnos al arrepentimiento, para también producir fruto en nosotros, fruto de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, dominio propio. Señor, gracias por tu Espíritu también que
a través del cual has repartido dones a la iglesia. Bendito seas, Señor, bendito seas. Permite que esta iglesia sea más sensible a la voz y a la dirección de tu Espíritu a través de tu palabra. Que seamos llenos del Espíritu y podamos tener una iglesia vibrante, una iglesia apasionada, una iglesia que refleje esa emoción, Señor, de estar ante tu presencia y la misma emoción al hablar a otros de Cristo, a servir a otros en el nombre de Cristo. Señor, enciende la pasión en nosotros, la pasión por el Evangelio, la pasión por tu gloria. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tengas entonces, que mires a esta iglesia y Señor, la bendigas con una llenura del Espíritu Santo que quizás no hemos experimentado hasta el día de hoy, Señor, que podamos crecer, Padre, crecer en nuestra obediencia a la voz de tu Espíritu. Oh Dios, queremos pedirte que recibas nuestra gratitud también por los dones materiales que hemos recibido. Gracias, Señor, por sanidad que tú has obrado en la vida de la familia Peña Jaimes. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias porque ya están bien, porque ya se han recuperado, Señor. Bendito seas. Pero estamos pidiéndote también que recibas nuestra gratitud por Grecia, que cumplió años, por Samuel Bernal, que cumplió años. Gracias por ambos, Señor. Bendícelos. Gracias por sus vidas y rogamos que con cada día que pase puedan crecer más en la gracia de Cristo. Señor, estamos rogándote también que tú escuches nuestra oración, porque hay en la familia de la Iglesia Jesús hay varios hermanos que están quebrantados de salud, ya sea por enfermedades crónicas, degenerativas. Te pedimos por cada uno de ellos. Su hermana Ruth Sosa, que pueda recuperarse. Te rogamos también por Tete Luna, Señor, que no la hemos visto por sus enfermedades y padecimientos, Señor, en la iglesia, pero rogamos que pronto pudiera estar por aquí, Señor. Te queremos suplicar también que tú tengas a bien tocar el corazón de nuestra hermana Lucy López, Señor, para que se estabilice su presión también. Padre, te rogamos por el papá de Heisler, abuelito de Heisler, Señor. Te rogamos que tú le concedas, Padre, recuperarse de esa operación que tuvo, Señor. Te pedimos también por doña Basi, doña Gladys, nuestras hermanas. Cada una tiene un padecimiento diferente, pero rogamos, Señor Dios, que tú les permitas recibir la atención que requieren, que necesitan. Estamos suplicando, Señor, también que tengas a bien tocar el cuerpo de Abimael y expulsar ese virus de su cuerpo, de manera que pueda recuperarse. Te pedimos que tengas misericordia en ese sentido también de Tony Fuentes. Ten misericordia, Padre. Él supo de ti, creció aquí, participó en la iglesia y se alejó por completo. Oh Dios, ten misericordia de él, Padre. Permite que en estos momentos de angustia pueda recordar el Evangelio y clamar a ti, Señor. Ten piedad de él, Padre Santo. Te rogamos también por la jefa de Abimael, la jueza Miriam. Ten misericordia de esta señora, Señor. Ten misericordia y permítele salir de ese hospital. Oh Dios, solo tú la puedes sanar y te lo rogamos a ti. Lo mismo pedimos por el anciano de iglesia, Juan Carlos May, de la iglesia Shalom, que está muy grave también, Señor, por COVID. Ten misericordia, bendito Dios, de él y de su familia. Ten misericordia, Señor. Te estamos pidiendo, Señor Dios Todopoderoso, también por Daniel Hernández, quien se ha de enlistar en el ejército. Bendito Dios, te rogamos que tú lo cuides y que estando ahí, Señor, se acuerde de todo lo que escuchó y todo lo que aprendió de chico aquí en la iglesia. Y que esto pueda dar fruto en su vida de fe y arrepentimiento. Protégelo y guárdalo de todo mal, Señor, para darle a sus padres tranquilidad, Señor, de que vas a cuidar de él, Señor. Te lo suplicamos. Como también te estamos pidiendo que quieras, Señor, bendecir a la iglesia en todas partes del mundo, comenzando aquí en Progreso, pero en todas las demás partes
donde la iglesia está presente prácticamente en todo el mundo. Señor, te rogamos por Bután, por la iglesia en Bután. Te rogamos, Señor, por los cristianos que son acosados por los budistas, por los que no son, por no ser budistas, Señor. Ten misericordia de tu pueblo y sostén a tu pueblo en medio de este acoso continuo. Y también te suplicamos el día de hoy, estamos orando por Rich y Trisha Dilworth, misioneros pronto en Túnez. Te rogamos que tú los bendigas así como les has bendecido durante todo el tiempo que estuvieron en Somalia. Cuida de Rich, cuida de Trisha, cuida de todos sus hijos, protégelos y guárdalos del mal. Te queremos pedir también, Señor, como iglesia, por este proceso electoral, por lo que ha de ocurrir en 14 días, te rogamos en el nombre de Jesús que tú permitas que haya ecuanimidad, haya paz, y que quienes ganen y quienes pierdan entiendan que serán responsables últimamente ante ti por sus acciones, ya sea aquellos que no ganaron, el no aceptando los resultados. Algún día tú vas a juzgar, Señor. Y los que han ganado, que sepan que tendrán que dar cuentas a ti por todo lo que hagan o no hagan. Señor, que tu pueblo participe cívicamente como cristianos y votemos, Señor, con una conciencia cristiana, Padre. Te suplicamos entonces en el nombre de Jesús ahora por el ministerio de la palabra en la iglesia. Y estamos suplicándote que la lectura de tu palabra sea escuchada con suma reverencia y suma atención. En el nombre de Jesús. Amén. Encontremos nuestra primera lectura en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel. Y estaremos leyendo en el capítulo 2, verso 28 al 32. Puestos de pie, escuchemos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y tus hijas, tus ancianos soñarán sueños, y tus jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Nuestra segunda lectura en el libro de los Hechos, capítulo 2. Escuchemos del verso 1 al verso 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La hierba se seca y la flor se marchita. Buenos días, hermanos. Como ya, gracias. Como ya habrán notado, estamos celebrando por si no se dio cuenta, por si se perdió el inicio, el día del Pentecostés. Y hoy la iglesia celebra el día cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Y las predicaciones de este día hablarán de este acontecimiento en particular. Hay mucho que decir con relación al pasaje que hemos leído. Hay un montón de enseñanzas bíblicas maravillosas que encontramos en esta porción que Lucas escribió sobre el relato del Pentecostés. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en los primeros cuatro versículos del capítulo 2. Y vamos a aprender una verdad a través de la predicación. Y es esta: ya que el Espíritu de Dios mora en su iglesia, Él la capacita para poder testificar su palabra. La voy a repetir: ya que el Espíritu de Dios mora en su iglesia, Él la capacita para poder testificar su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque, Señor, tú nos permites estar reunidos, convocados como tu asamblea para escuchar, Señor, tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú nos permitas entender tu palabra, que nos permitas confiar en lo que ella nos dice y que también permitas a tu iglesia hoy celebrar el día del Pentecostés, recordando que tu presencia habita con cada uno de nosotros, que tu presencia habita con tu iglesia y que tu presencia nos capacita para predicar, Señor, tu palabra. Alinea nuestros corazones a tu verdad, Señor, y que cada uno de nosotros aquí presentes podamos estar sometidos a tu palabra. Te lo rogamos, también pidiéndote que tú, Señor, uses a quien predica para exponer tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Cristo, amén. La idea que nos estará acompañando y que veremos a lo largo de este sermón entonces es que ya que el Espíritu de Dios mora en su iglesia, Él la capacita para poder testificar su palabra. El relato de la venida del Espíritu Santo comienza con las siguientes palabras, comienza de la siguiente manera. Ustedes pueden ver, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Hechos, que dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Lucas comienza esta porción de las Escrituras hablándonos de una fiesta llamada Pentecostés. Y es muy importante, hermanos, que podamos entender de qué estaba hablando el escritor sagrado. Muchos estamos muy familiarizados con la palabra Pentecostés. Hemos escuchado Pentecostés por la diversa tradición de la iglesia en cuanto al calendario litúrgico, pero es importante que podamos entender lo que la palabra significa. Bueno, el término griego para Pentecostés significa 50. En el calendario judío designaba
la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Otro nombre con el que se conocía esta fiesta era la fiesta de las semanas, también como la fiesta de la siega y el día de los primeros frutos. En sus orígenes, en sus inicios, la fiesta de Pentecostés era una fiesta agrícola donde se agradecía a Dios por la bendición de la cosecha que el pueblo de Israel pues había, vaya la redundancia, cosechado. Y también esta era una fiesta muy importante para el pueblo judío porque apuntaba a un evento que era muy significativo para el pueblo de Israel. Y esto era porque apuntaba al pacto en el monte Sinaí, cuando Dios proclamó su ley en el monte Sinaí. Y esto pues tomó ese significado porque Israel llegó al monte Sinaí cerca de 2 meses, 46, 8 días después del cruce del Mar Rojo. Es decir, Israel llegó al monte Sinaí cerca de 2 meses después de su Pascua. Entonces, en el contexto de esta fiesta, que era muy importante para el pueblo de Israel, en el contexto de esta celebración, Lucas nos sigue narrando. Estaban los discípulos de Cristo junto con todos los seguidores de Jesús, unánimes juntos. Los discípulos juntos con los seguidores de Cristo estaban unidos en una casa en Jerusalén, tal como el Señor les había ordenado en el capítulo anterior. Si ustedes pueden leer la historia desde el capítulo 1 de Hechos, sabrán a lo que me refiero. Y en el siguiente versículo, en los siguientes versículos, del versículo 2 al versículo 4, se nos narra lo siguiente. Pueden por favor seguir con la mirada del versículo 2 al 4 y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Déjenme contextualizarles un poquito. Habían pasado 10 días desde que el Señor Jesús ascendió al cielo. Y antes de su ascensión, en el capítulo 1, Cristo declaró, o le dijo a sus seguidores, a sus discípulos, lo siguiente: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. En este preciso momento que Lucas nos narra desde el capítulo 2 versículo 2 al versículo 4, las palabras de Jesús se estaban cumpliendo. Las palabras de Jesús se estaban cumpliendo en la fiesta de Pentecostés. La Biblia nos narra entonces que del cielo vino un estruendo como si fuera un viento fuerte, y también que hubo algo parecido a fuego que se repartió sobre los discípulos y se posó sobre ellos, llenando, dice las Escrituras, a todos del Espíritu Santo. Muy seguramente, hermanos, estas descripciones que Lucas hace sobre lo ocurrido en el día del Pentecostés tienen su trasfondo en las teofanías, es decir, en las manifestaciones de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto fue así a fin de hacer resaltar claramente una idea fundamental que se encuentra a lo largo de todo el libro de Hechos, y es la siguiente: la presencia de Dios está en su iglesia a través de la persona del Espíritu Santo. La presencia de Dios habita en su iglesia a través de la persona del Espíritu Santo. Y en ese día el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos con gran
poder. Esto nos los narra el estruendo que surgió y esas señales que apuntaban a la presencia y a la divinidad de lo que estaba sucediendo. Y todos, como narra la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo. Y puesto que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, ellos recibieron el don de Dios, el poder de Dios. Es importante recordar cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, es decir, cómo operaba el Espíritu Santo antes de la inauguración del reino en Cristo Jesús. Bueno, el Espíritu de Dios era dado en el Antiguo Testamento para capacitar a los hombres, para realizar un trabajo en particular encomendado por Dios. Dios tenía un trabajo particular para cierta persona y Dios mandaba a su Espíritu facultando a la persona para que él pueda lograr dicho trabajo. Y después de lograr dicho trabajo, pues el Espíritu de Dios técnicamente pues era quitado nuevamente de él, no permanecía con esta persona. Sin embargo, aquí el Espíritu, en lo que nos relata el día del Pentecostés, es dado para que la iglesia de manera permanente tenga el poder de Dios para llevar a cabo su labor. Y esto lo sabemos por la afirmación que dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu fue derramado para dar poder a la iglesia y así poder realizar la tarea encomendada por Cristo. El Espíritu entonces fue derramado para dar poder a la iglesia y así poder realizar la tarea encomendada por Cristo Jesús a sus discípulos. La pregunta fundamental, la pregunta obligada, la pregunta que debemos hacernos entonces es la siguiente. Bueno, ¿y cuál es esa tarea? Nos has hablado del poder, que ese poder que Dios ha derramado sobre su iglesia para realizar la tarea, pero ¿cuál es esa tarea? Bueno, Lucas nos lo describe cuando dice en el versículo 4, pueden ustedes leerlo, en el versículo 4 que dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. ¿Qué es lo que los discípulos hablaban en otras lenguas? Bueno, el versículo 11 del capítulo 2 nos lo revela cuando dice que ellos, los discípulos, anunciaban las maravillas de Dios. Entonces, el Espíritu fue derramado para dar poder a la iglesia y así poder realizar la tarea encomendada por Cristo. ¿Y cuál es esa tarea? Anunciar, proclamar las maravillas de Dios. También debemos recordar lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 8 del capítulo 1. Por favor, pueden acompañarme. Dice la palabra lo siguiente: Jesús a sus discípulos les dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Testificarán. ¿Qué testificarán? Las maravillas de Dios, las maravillas hechas a través de Cristo. La predicación del Evangelio, hermanos, es la tarea que Cristo dejó a sus discípulos. El Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés para asegurar que esa tarea fuese cumplida. Dios estaba dando su poder a su iglesia para asegurar que esa tarea se lleve a cabo. Dios dio a su Espíritu en el Pentecostés. Otra pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué fue importante que para la iglesia primitiva,
que el Espíritu Santo fuese derramado en el día del Pentecostés. ¿Qué relevancia había que en el día del Pentecostés viniese el Espíritu Santo? ¿Por qué Cristo no dio su Espíritu en el mismo instante en el que Él era ascendido al cielo? Porque como habíamos mencionado, habían pasado ya 10 días. ¿Por qué no lo dio en el noveno? ¿Por qué no lo dio en el octavo? ¿Por qué no lo dio segundo después de haber ascendido? ¿Por qué no lo dio en otra ocasión? Bueno, Dios mandó, hermanos, a su Espíritu en Pentecostés, porque este hecho apuntaba a la promesa anunciada por el profeta Jeremías. En Jeremías 31, en el capítulo 31, del verso 31 al verso 34, que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hay una similitud entre el Pentecostés del monte Sinaí y el Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y es que la similitud es que Dios en ambos eventos da a su pueblo su ley. Dio a su pueblo su ley. Bajo el antiguo pacto, la ley de Dios fue dada en tablas de piedra y posteriormente fueron colocadas en el lugar santísimo. Bajo el nuevo pacto, Dios escribió su ley en los corazones de su pueblo a través de la obra del Espíritu Santo, y con ello equipaba a la iglesia con un testimonio potente. Pero no solo eso, la presencia del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes aseguraba el cumplimiento de la tarea encomendada por Cristo. El cumplimiento de la tarea encomendada por Cristo. Es muy importante la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, porque es Dios dando permanentemente a su Espíritu para capacitar a la iglesia a través de su presencia y el poder del Espíritu, y para que ellos puedan realizar la encomienda dada por Cristo Jesús. No se vayan a asustar con lo que les voy a decir. Permítame comenzar a aterrizar todo lo que he dicho con unas implicaciones y aplicaciones para nosotros el día de hoy. Al igual que la iglesia primitiva, nosotros necesitamos de la obra del Espíritu Santo para poder realizar la encomienda dada por Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 16: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Tú y yo no podemos hacer esta tarea por nuestra propia cuenta. Necesitamos del poder de Dios a través de su Santo Espíritu para realizar esta encomienda dada por Cristo, predicar su palabra. Y al igual, una segunda aplicación para nosotros, implicación y aplicación, es que al igual que la iglesia primitiva, cada verdadero creyente tiene la misma tarea dada por Cristo: predicar las maravillas de Dios. Jesús dijo en Marcos 16, 15, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y como habíamos leído en el versículo 8, el Señor les dijo que derramaría su Espíritu y tendrían poder para que sean testigos de Él y da a las naciones, a las que el plan estratégico era desarrollado en la iglesia primitiva, en Hechos. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas del Evangelio y solo el Evangelio. Cristo nos llama a ser testigos
fieles. Eso es importante para nosotros porque necesitamos del Espíritu tal como la iglesia primitiva lo necesitaba. Y la tarea, la encomienda por Cristo es la misma encomienda dada a cada uno de nosotros. Por otro lado, si afirmamos que somos verdaderos creyentes y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos, no podemos excusarnos diciendo que no podemos compartir el Evangelio a otras personas, ya que Dios ha dado su Espíritu para que su palabra sea testificada, para que su iglesia sea provista del poder de Dios y que la tarea encomendada por Cristo, el predicar el Evangelio, sea llevado a cabo. No podemos excusarnos y decir, es que no puedo, es que lo haga otra persona, porque Dios nos ha dado de su Espíritu, hermanos. Si hemos sido negligentes en compartir la palabra y si somos verdaderos creyentes, el Señor nos llama a arrepentirnos. Permítame, por favor, acabar con lo siguiente. El anuncio del derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado por Juan el Bautista. Este anuncio de que el Espíritu Santo iba a ser derramado a la iglesia a través de Cristo fue profetizado por Juan el Bautista. Ustedes recordarán que en Mateo, Juan el Bautista dijo sobre Jesús lo siguiente: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También al inicio de la carta del libro de Hechos, Jesús en el capítulo 1, versículo 4, 5, Él menciona lo siguiente. Jesús anunció el cumplimiento de la profecía de Juan cuando dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús estaba apuntando a que lo que se refería a Juan en Mateo iba a ser una realidad dentro de poco tiempo. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo iba a llegar sobre la iglesia. Lo interesante de todo esto es que Juan habla de dos bautismos. Uno que era en Espíritu Santo y otro que era en fuego. Si bien el bautismo del Espíritu Santo trae bendición para aquellos que la reciben, como ya hemos mencionado en esta pequeña exposición, el bautismo que será en fuego no trae bendición. Al contrario, el fuego, hermanos, es un símbolo utilizado en las Escrituras y en particular cuando Juan habla de este bautismo como aquel símbolo para referirse a la ira y al juicio de Dios que se aproxima para aquellos que no se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio de Cristo. Recuerdan el mensaje de Juan: arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. El fuego es un símbolo utilizado en este pasaje para referirse a la ira y al juicio de Dios que se aproxima para aquellos que son impenitentes y que se rehúsan a creer en el Evangelio. Por ello, es necesario decir lo siguiente: no creyente, el llamado del Evangelio para ti en esta mañana es: arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Cristo, porque si no eres bautizado por el Espíritu de Dios, sí serás bautizado, pero por el fuego de la ira
y el juicio de Dios que se aproxima. Arrepiéntete. Esas bendiciones de las que se nos han hablado en Hechos 2 no serán para ti, a menos de que en arrepentimiento y fe vengas a Cristo Jesús. La buena noticia, hermanos, para los verdaderos creyentes es que ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos capacita para poder testificar, para poder anunciar, para poder predicar su palabra. Podemos descansar cada uno de los verdaderos creyentes en la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas, el cual nos da la fuerza y sustento para predicar su palabra. El día de Pentecostés, para los israelitas, además de celebrar y recordar que el Señor había dado su ley al pie del monte Sinaí, era una ceremonia utilizada para renovar sus votos del pacto con Dios. Y hoy igual podría ser esto una aplicación para la vida de la iglesia. Que hoy en Pentecostés podamos recordar que Dios nos ha derramado de su Espíritu, aquel que ha sido, que ha tenido la fe salvífica, ha experimentado el bautismo del Espíritu y el poder del Espíritu, como dice Jesús, ha venido sobre él. Y este poder lo capacita, lo dona para que pueda llevar la tarea de predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Así que en este día de Pentecostés, que podamos cada uno de nosotros recordar que Dios habita en nosotros a través de su Espíritu. Su poder está en nosotros y ese poder nos capacita para llevar su palabra. Dios les bendiga. Segunda vez. En respuesta a lo que acabamos de escuchar, nos ponemos de pie. Aliento pon en mí, que lo que
Decía, tomen su asiento, por favor. Tenemos el gozo este día de recibir nuevos miembros en la iglesia. Y entonces quiero invitar a los ancianos de la iglesia para estar aquí, por favor, y vamos a tener el acto solemne de recepción de nuevos miembros. El día de hoy tendremos el gozo de ser testigos de la administración del sacramento del bautismo. Y permítame antes entonces de recibir, mejor dicho, de recibir a los miembros, explicar brevemente qué significa el bautismo. El bautismo es el sacramento de iniciación del pacto. Entre otras cosas, el bautismo, como señal y sello del nuevo pacto, por un lado, apunta a realidades más profundas. Por ejemplo, apunta al lavamiento de nuestros pecados, que es, por supuesto, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Así como el agua limpia, así como el agua lava, el Espíritu Santo aplica la obra de redención de Cristo y somos limpiados de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el bautismo es un sello que identifica a la persona como miembro del pueblo de Dios. Y entonces, en ese sentido, aquel que recibe el bautismo renuncia al mundo, renuncia a Satán, renuncia al pecado, y entonces le entrega su lealtad a Cristo como su Rey, como su Señor. El bautismo no salva, el bautismo es un símbolo, ¿sí? Es decir, el mero acto de recibir las aguas del bautismo no garantiza de que la persona sea realmente salva. Bueno, el bautismo entonces no nos es administrado para la regeneración de la persona, sino es un símbolo externo de esa regeneración interna que ha ocurrido por obra del Espíritu Santo. Así entonces, pues vamos a ser testigos de la administración del sacramento del bautismo. Quiero invitar entonces a los hermanos que han de ser recibidos como miembros en plena comunión, a acercarse por favor y estar aquí en el centro, por favor. Gracias, muy amable. Dirán ustedes, 15 años, no, es que para la administración del sacramento del bautismo. Hermanos, adelante por favor, y quiero pedirles que estén aquí, si son tan amables, aquí a mi derecha, mis hermanos ancianos del consistorio, aquí por favor. Bueno, vamos a proceder primero al acto de profesión de fe, ¿sí? Y entonces recibirán ustedes el sacramento del bautismo y después entonces procederemos al acto de compromiso con la iglesia, ¿de acuerdo? Así que, hermanos Jonathan, Carla, Luis y Ricardo, ustedes han sido examinados por el consistorio y el consistorio de la iglesia, haciendo uso de las llaves que el Señor entregó a la iglesia. Entonces, después de haberles examinado y haber determinado hasta donde es posible para nosotros que su profesión de fe es creíble y que su vida es compatible con su profesión de fe, nos es un gozo el usar esas llaves del reino para abrir la puerta y entonces invitarles a ser parte del reino de Cristo, que ahora se anticipa y que ahora se hace visible en la iglesia. Así entonces queremos pedirles que ustedes puedan confesar su fe delante de la iglesia. En la liturgia, desde que la iglesia inició, los primeros años de la iglesia era común que aquellos que eran recibidos como miembros, y en particular los que eran bautizados, pudieran recitar el credo de los apóstoles. Yo quiero preguntarles, y quiero por favor que ustedes respondan audiblemente. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo y Redentor nuestro?
¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Confiesan ustedes creer entonces en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Confiesan ustedes delante de la iglesia que ustedes son pecadores? ¿Lo reconocen? ¿Y declaran ustedes que han creído en Cristo y que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados? Se arrepienten de sus pecados, renuncian al mundo, renuncian a Satanás, renuncian al pecado para dar su lealtad a Cristo. Bien, hermanos, ustedes han entonces confesado su fe ante la iglesia. Y voy a pedir ahora a mi hermano Luis, por favor, si eres tan amable. Luis, no te estás arrodillando ante mí para nada. Por favor, te pones de rodillas y vamos entonces a administrar el sacramento del bautismo. Luis, tú has confesado tu fe en el Señor Jesucristo. Y tú en este momento entonces abrazas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida y abrazas al pueblo de Dios como tu pueblo también. Así entonces vamos a orar. Señor Dios, queremos rogarte que las promesas que tú has hecho en el nuevo pacto, estas promesas sean selladas mediante el sacramento del bautismo en la vida de nuestro hermano Luis Andrés Hernández. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Luis, creyente en Cristo Jesús, como ministro del Evangelio, es mi gozo bautizarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias te damos por Luis. Y queremos pedirte entonces que el bautismo que ha recibido y que le ha sellado como miembro del pueblo de tu pacto, Señor, sea aquello a lo que él recurra continuamente para que le recuerde todas las promesas que tú le has hecho y para que él recuerde su identidad en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ricardo, asimismo, también tú has confesado a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y en este momento, por medio del bautismo, tú pasas a formar parte del pueblo de Dios. Así entonces vamos a orar pidiendo que el Señor selle las promesas que te ha hecho en Cristo. Oremos. Te damos gracias así también, Señor, por nuestro hermano Ricardo, a quien como Luis tú llamaste para ser tuyo. Tú les amaste desde antes de la fundación del mundo y enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por ellos. Y luego enviaste tu Espíritu Santo, Señor, para aplicar la obra de redención de Cristo a sus vidas. Bendito seas, Señor. Te rogamos que las promesas hechas en el nuevo pacto, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, sean selladas ahora por medio del bautismo, en el nombre de Jesús. Amén. Ricardo, creyente en Cristo Jesús, también es mi gozo como ministro del Evangelio bautizarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias también por Ricardo, que ahora es separado, como también Luis lo ha sido, del mundo para pertenecer a ti mediante el sacramento del bautismo. Bendito seas, Señor. Gracias porque podemos recibirle en este día como miembro del pueblo de tu pacto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, los 4 de ustedes hacen un compromiso el día de hoy, habiendo profesado su fe en Cristo. Ustedes, habiendo recibido el sacramento del bautismo, ustedes han confesado delante de esta iglesia ser creyentes en Cristo Jesús. Y, por supuesto, en obediencia al mandato de Cristo, ustedes han entendido que deben ser miembros activos, interactivos, interdependientes del cuerpo de Cristo. Y así entonces hacen un pacto de membresía con la iglesia y con el Señor. Les quiero
preguntar a cada uno de ustedes. Jonathan, ¿amas al Señor y a su iglesia? Si lo amas, entonces tú vas a adorar en toda tu vida y semanalmente en la iglesia. ¿Te comprometes a eso? Si lo amas, vas a ministrar, vas a servir, vas a servirle a Él, vas a servir a la iglesia con tus dones y vas a servir al mundo mediante obras de misericordia y evangelismo. ¿Te comprometes hoy a ministrar con tus dones, con los dones que el Señor te ha dado en la iglesia y a la iglesia? Si lo amas, querrás aprender su palabra, tanto personalmente como en comunidad. ¿Te comprometes a aprovechar todas las oportunidades para estudiar la palabra de Dios en comunidad? Y si lo amas, tú vas a querer sostener a la iglesia con tu tiempo, con tus talentos y con tu tesoro. ¿Te comprometes delante de Dios y de la iglesia a sostener a esta iglesia entonces con todos estos aspectos de tu vida? Si así no fuera, el Señor lo va a demandar de ti. Carla, las mismas preguntas. Ya has escuchado y no lo repetiré todo. Pero si amas al Señor, ¿te comprometes a adorar? ¿Te comprometes a ministrar? ¿Te comprometes a aprender y a sostener a la iglesia? Luis, la misma pregunta. ¿Estás haciendo también como ellos un pacto con Dios, con la iglesia, un pacto de membresía? ¿Te comprometes a adorar, a ministrar, a aprender y a sostener a la iglesia? Ricardo, las mismas preguntas. ¿Te comprometes a adorar, a ministrar, a aprender y a sostener a la iglesia? Ahora, declaran ustedes que aceptan la doctrina de la iglesia presbiteriana como está expresada en los credos, catecismos y confesiones que nosotros abrazamos y a los cuales nos suscribimos. Declaran también que reconocen el gobierno y la disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Declaran que se han de someter humildemente a la guía, al cuidado y a la disciplina de Cristo, mediada a través de los pastores de la iglesia. ¿Se comprometen ustedes a amar y a servir a esta iglesia? Y bueno, también por supuesto, se comprometen ustedes delante del Señor a hacer todo lo posible para mantener la unidad en la iglesia. Si así no fuere, el Señor lo ha de demandar de cada uno de ustedes. Iglesia, les pido que se pongan de pie, por favor. Miembros en plena comunión, sobre todo ustedes, respondan audiblemente a esta pregunta. ¿Reciben como miembros en plena comunión de esta iglesia a Jonathan, Carla, Luis y Ricardo? Sí. ¿Se comprometen ustedes también a edificarlos, a servirlos, a animarlos, a orar por ellos? Si así no fuere, el Señor lo va a demandar también de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a orar. Quiero pedir a mi hermano Ernesto tener esta oración para recibir a los nuevos miembros de la iglesia. Vamos a orar entonces, hermanos. Después de este solemne acto, no se vayan, quédense cerca porque pasarán a la mesa del Señor ustedes, ¿de acuerdo? Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos das esta oportunidad de estar juntos. Pero, Señor, es un día especial, ya que estos 4 hermanos han decidido dar ese paso de ser parte de esta iglesia en una forma más activa. Gracias por la vida de Ricardo, Luis, de Carla, de Jonathan. Permite, Señor, que ellos puedan servirte con sus dones y también puedan servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, con sus vidas. Gracias, Señor, y permite que este momento pues sea de alegría para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ricardo, Luis, Carla, Jonathan, por la autoridad investida en nosotros,
como consistorio de la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús. Y como ministro de la palabra y los sacramentos, es mi privilegio y mi gozo declarar que hoy, domingo, Día del Señor, 23 de mayo del año 2021, siendo las 12 horas con 32 minutos, ustedes a partir de este momento entran en pleno ejercicio de sus privilegios y deberes como miembros en plena comunión de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y de la Iglesia Jesús en particular. Bienvenidos, hermanos, a la iglesia. Ricardo, pasa y recibe de nuestro hermano anciano de iglesia, secretario del consistorio, tu certificado de membresía. Por favor, Luis, también. Adelante. Ricardo, por favor. Gracias. Carla. Y Jonathan. Una vez más, hermanos, bienvenidos sean ustedes a la iglesia. La diestra oficial de bienvenida, que en estos tiempos de COVID es el puño oficial de bienvenida de parte del secretario del consistorio. Bien, al término del culto, acérquese a ellos y felicítelos y anímelos también. No se olviden de guardar su certificado, se los van a pedir a la entrada del cielo. Bueno, muy bien. Gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. Y ahora le voy a pedir, por favor, que prepare su corazón para venir a la mesa del Señor. Ore en silencio, por favor. Le pido, prepárese, ore, medite antes de venir a la mesa del Señor. El otro sacramento del nuevo pacto es la Santa Cena, a través de la cual se nos recuerda la muerte de Cristo para redimirnos de nuestros pecados. Y por lo tanto el participante puede dar gracias a Dios al venir a esta mesa y hacer memoria de la obra de Cristo en su favor. Pero también a través de la mesa, es una mesa y hay alimento sobre ella. El creyente viene para tener comunión con su Señor, de quien recibe de su mano el alimento, el sustento espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo, de manera real pero espiritual. No hay transformación de los elementos, no hay unión física del cuerpo de Cristo a los elementos, pero de una manera espiritual, Cristo está presente y en realidad Él nos sustenta, Él nos alimenta y nos fortalece a través de su cuerpo y de su sangre. Comemos con la boca de la fe
bebemos con la boca de la fe, no comemos física y materialmente. Por eso es necesario que los que se acercan sean verdaderos creyentes. Si usted no es creyente en Cristo, amablemente le pedimos que se abstenga de venir a la mesa del Señor. Si usted quiere platicar más al respecto, lo podemos hacer con todo gusto. Por otro lado, si profesa usted ser creyente, pero está viviendo en pecado y no se quiere arrepentir de su pecado, ya sea este privado o público, no venga a la mesa del Señor, porque juicio come y bebe para sí. Además, todo creyente debe venir con un deseo sincero de mejorar su vida. Usted oyó en la palabra de Dios que Dios dio su Espíritu, entre otras cosas, para fortalecernos y empoderarnos para la misión. Podemos jactarnos en este día de que no estamos pecando y por lo tanto podemos pasar a la mesa del Señor. Bueno, le concedo eso. Pero ¿qué tal los pecados de omisión? Y uno de los pecados de omisión más grandes que hacemos, descaradamente todos los cristianos, es no obedecer su orden de anunciar las buenas nuevas, de predicar el Evangelio. Venga a la mesa creyente, arrepentido, y dígale: Señor, permíteme, dame el valor y dame las fuerzas para poder obedecer tu palabra. Soy un cobarde, soy un flojo, soy un indiferente, etcétera, etcétera. Dame, Señor, la gracia para que a partir de hoy yo pueda, en cualquier oportunidad que se presente, compartir el Evangelio con otros. Así que oremos para consagrar estos elementos para el uso sacramental. Bendito Dios, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por este pan y esta copa, que por institución tuya representan, simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo que fueron entregados por nosotros. Señor Dios, queremos pedirte que a través de estos elementos y de todo el sacramento, todo el acto del sacramento de la comunión, tu pueblo sea fortalecido para seguir adelante, para llevar a cabo la misión que nos has dado. Danos arrepentimiento, danos también fe, danos obediencia, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Él tomó pan y, habiendo dado gracias como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor, les sirvo a ustedes, repitiendo sus palabras: tomen, coman, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, el Señor tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, ministrando en el nombre del Señor, les doy a ustedes, repitiendo sus mismas palabras: tomen, beban, hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que comemos de este pan, dice el apóstol Pablo, y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Así que le invito a acercarse, nos ponemos de pie y vengamos guardando la sana distancia, y aunque no haya de participar, cante de nueva cuenta esta oración. Cante y dígale al Espíritu de Dios. Si no es creyente, puede ser su primera oración. Vengan, hermanos, vengan a la mesa del Señor.
ha participado, ya tome su asiento y ore. Si no ha de participar, también tome su asiento y reflexione y medite y piense. ¿Por qué todavía no me acerco a esta mesa? ¿Qué me lo impide? ¿Por qué todavía no soy miembro de la iglesia? ¿Qué me lo impide? Es momento de meditar, en silencio, en su lugar, orar, reflexionar acerca de su vida, acerca de su amor a Cristo, a la iglesia, relación con Cristo. El cuerpo de Cristo partido por ti. El cuerpo de Cristo partido por ti. La sangre de Cristo derramada por tus pecados. La sangre de Cristo derramada por tus pecados. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el Espíritu Santo, nuestro Santo Consolador, aquel que fue enviado para continuar la misión de Cristo, aquel que fue enviado para que la presencia de Dios estuviera con nosotros y en nosotros. Te rogamos, Espíritu de Dios, que como pueblo y como personas, como individuos, podamos ser más sensibles y más obedientes a tu voz. Llena a esta iglesia, llena del fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, de fe, mansedumbre y dominio propio. Llena esta iglesia de gozo abundante, de pasión por el Evangelio.
Haz de esta iglesia una iglesia viva, vibrante, que testifique, que anuncie y que proclame las buenas nuevas del Evangelio. Para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos y allí de todos cuida, buen pastor Jesús. El Señor llamó a su pueblo para congregarse ante su presencia, para que su pueblo le tribute la adoración que Él merece, y para escuchar su palabra, y para renovar y restaurar a su pueblo, para enviarlo de nuevo al mundo, para continuar con nuestra misión. Recuerde usted que tenemos una misión, que es sembrar y regar fielmente la semilla del Evangelio en personas de todas las edades a través de los medios de gracia, para que entonces ellos puedan creer en el Evangelio de Cristo, puedan crecer en la gracia de Cristo, puedan comprometerse con el cuerpo de Cristo y construir el reino de Cristo en progreso y en el mundo. Vaya usted a vivir su vida como un ciudadano del reino de Dios y vaya con la bendición del Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre todos y cada uno de ustedes en este día y hasta que el Señor venga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.